Les invito a que vayamos a la Biblia en Marcos capítulo 2. Este pasaje no está hablando de la iglesia en sí, pero este pasaje yo quiero extraer, hoy agregué un principio más, eran 6 principios, vamos a ver 7 principios muy importantes de este texto de Marcos capítulo 2. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Hoy vivimos en un mundo muy cambiante y debemos cambiar nuestras formas de hacer iglesia sin cambiar la esencia de ser iglesia. Para eso hay que romper techos. Y no lo tomen al pie de la letra lo que digo, romper techos, por favor, ¿no? Pero tenemos que romper estructuras. Alguien dijo que muchas veces nosotros vivimos en el año 2025, pero la iglesia está en 1945 con sus métodos. Y necesitamos cambiar los métodos, no la esencia de lo que es ser iglesia. Y quiero mostrarles y quiero ver algunos principios que nos van a ayudar para poder entender lo que quiero decirles. Quiero que observemos que Jesús estaba en una casa. Probablemente era la casa de Pedro y de Andrés, o quizás era de la mamá de Juan Marcos. Y era costumbre que Jesús vaya a ese lugar. Recuerden ustedes que en otra oportunidad Jesús se fue a la casa y encontró a la suegra de Pedro que estaba con fiebre y la sanó. Por lo tanto, la casa era el lugar de refugio donde Jesús podía descansar. En este momento, lo interesante es que cuando Jesús llega a la casa, un montón de personas se acercaron a él. Todos querían escucharle. Y había alguien que dijo: vamos a llevar a nuestro amigo. Un grupo de personas querían llevar un paralítico. Esto a mí me toca muy de cerca, sencillamente por lo que acabo de decir del Centro del Cielo. Nosotros hace 18 años que servimos al Señor con personas con discapacidad y su familia. Y es importante que nosotros podamos acercar a aquellas personas que son no alcanzadas por otros. Somos nosotros los que tienen que llevar a los paralíticos frente a Jesús. Seguramente podemos encontrar muchas personas que tienen en su rostro el no. No podemos. No podemos. Acá los escribas y fariseos tenían en su frente tenían un no. ¿Quién es este que perdona pecados? No pensaron en el paralítico, pensaron en lo que dijo Jesús. No pensaron en abrir su mente y decir: un hombre con necesidad. Ninguno de ellos se le ocurrió: a ver, den un lugar para que pase el paralítico. Todos estaban cómodos sentados en ese lugar para escuchar a Jesús. Nadie se le ocurrió decir: hay un paralítico en la vereda, hay que hacerlo entrar. A ver, nos movemos un poquito y le hacemos un lugar. Nadie pensó en eso.
estaban ahí muy cómodos. Qué bueno que vine a una iglesia donde estamos, que no hay gente cómoda sentada, sino que está dispuesta a servirnos, ¿cierto? Amén. Amén. Ah, bueno. Vamos a ver los principios. El primero, ser iglesia es hacer lo que otro no puede hacer por sí solo. Estos cuatro amigos decidieron hacer algo que no podía hacer el paralítico por sí sola. El paralítico no podía decir, bueno, hoy me voy a ir a ver a Jesús. ¿Qué les parece? No podía. Él necesitaba de otro. Él necesita que otro lo lleve. Él no podía ir solo. Por más que tenga el deseo de acercarse a Jesús, él estaba imposibilitado de llegarse a Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos la función de hacer lo que otros no pueden hacer por sí sola. Vos y yo somos las personas que tienen que traer a las personas a que conozcan a Jesús. Somos los que tienen que hacer lo que otros no pueden hacer por sí sola. Fíjense en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, fíjense en ustedes un detalle. Las personas que están afuera de este lugar tienen los oídos tapados, tienen sus ojos cerrados, no pueden ver la gloria de Dios. Por sí solas no pueden acercarse. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser la iglesia que hace lo que otros no pueden hacer por sí solos. Amén. Así que te doy ese principio para que lo remarques en tu vida. Yo tengo que traer al otro porque el otro solo no va a venir. Porque tienen sus oídos tapados. El Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no conozcan a Dios. Y somos nosotros los que tienen que llevar. Segundo, ser iglesia implica estar dispuesto a romper estructuras. Las estructuras son necesarias, pero no pueden ser la norma a seguir. Debemos estar dispuestos a romper techos. Quiero contarles una historia de una iglesia en la cual llegaban a 300 personas y llegaban 10 personas nuevas y había algo que era espiritual. Se dividía la iglesia y volvían a 150. Crecían de nuevo 300 personas, se agregaban 10, 20 personas más, había una división, se dividía de nuevo la iglesia. Entonces este pastor pidió consejos. ¿Por qué no podemos crecer más de 300? Si viene la gente. Y otro pastor experimentado le dijo, tenés que romper la iglesia o mudarte a otro lugar más grande. Entonces este pastor dijo, no, pero esta iglesia la hizo el que fundó la iglesia, es el abuelo de mi esposa, que fue el primer pastor. O sea, estaba más pendiente en el fundador de la iglesia que en romper estructuras. Por lo tanto, no podía crecer. No podía romper techos. Hay personas que por 20 años siguen siendo lo mismo y siempre aprendiendo, siempre los mismos problemas, siempre los mismos pecados, siempre las mismas cosas y no crecen. Y necesitamos romper estructuras para poder crecer. Hermanos, cada uno de nosotros tiene que alcanzar la madurez a la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos pensar, bueno, yo leo la Biblia, me congrego, ofrendo y bueno, cumplo. No, vos tenés que crecer más y cada día más. Y cada crecimiento provoca así. Dale el aplauso al Señor.
El crecimiento provoca crisis y uno tiene que enfrentarlas. Miren, cuando estaba casado me casé con mi esposa, éramos los dos solitos. Pero cuando nació mi primer hijo, Juan Pablo, se nos reestructuró la casa. Claro, ya no dormía. Y era toda una convulsión la casa. Pero cuando nació nuestro segundo, cuando nos acomodamos con el primer hijo, vino el segundo. Y otra vez nos tuvimos que reestructurar. Y cuando nació la tercera, otra vez nos tuvimos que reestructurar. Porque el crecimiento provoca una crisis que tenés que crecer un poquito más. Ahora ya se fueron los tres. Ya están todos casados, cambiamos la cerradura de las puertas para que nadie venga. Miren, el autor de Hebreos dice algo muy interesante. El autor de Hebreos dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Por lo tanto, ¿cuántos años más vas a tomar leche? El crecimiento implica romper techos. Necesitamos romper techos. ¿Amén? Ay, este es otro texto. Ah, perdón. Muy bien. Tercer principio. ¿Vamos bien hasta acá? Primer principio, tenemos que hacer lo que otros no pueden hacer por sí solos. Segundo principio, tenemos que romper techos. Las estructuras nos ahogan. Tenemos que crecer. Hay que romper estructuras, volver a armarlas y seguir creciendo. Tercer principio, ser iglesia implica hacer lo que nos corresponde a nosotros y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Miren, nosotros a veces hacemos lo que no nos corresponde. Y agarramos del cuello a alguien y decimos, tenés que aceptar a Jesús. Pero el que convierte vidas es Cristo. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no soy yo. Y a veces somos nosotros. Dale, acepta a Jesús. Y lo agarramos de los pelos. ¿Vas a orar o no vas a orar? Y no es así. Estos muchachos hicieron lo que les correspondía. Agarraron al muchacho, al paralítico, lo ataron, supongo yo, y se lo llevaron. Después Jesús fue el que trajo sanidad. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que nos corresponde. No tengo que convencer a nadie. Miren, nosotros cometemos un error cuando oramos por los alimentos. A ver, ustedes oran por los alimentos todos los días que comen, ¿no? Y dice, Señor, te doy gracias por esta comida, dales a los que no tienen. ¿Es así o no? Sí, oran así. Y estamos equivocados. Porque ya el maná no cae más del cielo. Señor, dales a los que no tienen. Y hay una familia ahí en Buenos Aires que están y ¡pum! Cayó del cielo. ¡Pum! Un pollo con arroz y habichuelas. Pero esta es comida venezolana. No, este es dominicana, señor. Acá estamos en Argentina. No, mi hermano. No hay que orar así. Fíjense, cuando Jesús tiene que alimentar a los 5.000, vienen los discípulos y dicen, no tienen para comer. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Delen ustedes. ¿Qué hizo Dios? Multiplicó los panes. ¿Qué hicieron los discípulos? Los repartieron. Por lo tanto, el principio para la iglesia es este.
Nosotros debemos hacer lo que a nosotros nos corresponde porque Dios es el que transforma vidas. Dios es el que sana. Dicho sea de paso, maridos, presten atención. ¿Cuántas veces decimos, mi esposa no cambia más, pero yo le voy a enseñar cómo cambiar? Porque siempre llegamos tarde al servicio. Yo ya estoy preparado hace media hora y ella todavía está pintándose y arreglándose. Hermano, yo tengo la solución. Yo por años me enojaba. Ahora llegamos tarde los dos. A veces nosotros queremos cambiar a la esposa o el esposo. Entonces, hermanos, miren, hay gente que dice así, no, déjamelo a mí que yo lo voy a cambiar. Puro verso. Vos no podés cambiar a nadie. Madres, padres, no quieras cambiar a tu hijo adolescente. No lo vas a cambiar vos. Vos tenés que hacer lo que te corresponde. Doblar rodilla y orar. Dios es el que transforma vidas. Miren, había un muchacho allá en un barrio de Buenos Aires, ¿no? En la cual era el terror del barrio. Él se agarraba a trompadas, ¿saben lo que es trompadas, no? Se agarraba a trompadas con todos. Un día se entregó a Cristo. Y el pastor estaba re contento, se entregó a Cristo. Juancito, que era el terrible del barrio, él se agarraba a trompadas con todos. Y un domingo a la mañana vio que había un tumulto en la esquina. Entonces el pastor vio, ¿qué pasó ahí? Y estaba Juancito a las trompadas en la esquina. Juancito, si el domingo pasado aceptaste a Jesús, ¿qué pasa, Juancito? Pastor, no quiere venir a la iglesia. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde y Dios tiene que hacer lo suyo. Estos cuatro, ellos hicieron lo que les correspondía. ¿Qué era lo que les correspondía? Llevar al paralítico. ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó. Por lo tanto, cada uno tiene que recordar que hacemos lo que a nosotros nos corresponde. Amén. Cuarto, ser iglesia es hacer las cosas juntos. No es sálvese quien pueda. No es el llanero solitario que hace las tareas. No, nunca solos, siempre en grupo. Fíjense, el apóstol Pablo, cuando hacía sus viajes, armaba equipos. Jesús tenía equipos. Cuando nos mandó a predicar, no los mandó solo. ¿Cómo los mandó? De dos en dos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que hacer las cosas juntas. Este hombre, este paralítico, no lo hicieron uno solo. Bueno, vení, habrá sido muy complicado llevarse al paralítico él solo. Entonces hubo un grupo de amigos, llevaron al paralítico, trabajaron en equipo. La iglesia tiene que aprender a trabajar en equipo. Así que te doy una idea. Si esta semana tenés que ir a visitar a algún enfermo, no vayas solo. Llama por teléfono a un amigo, llama a alguien de la iglesia. ¿Me acompañás? Vamos a ir a visitar a Josefina. Y de hecho ya estás enseñando a esa persona que no tiene que ir sola, tiene que ir con otro. Por lo tanto, se hacen las cosas juntos. Fíjense, el apóstol Juan, cuando escribe su carta, lo que hemos visto, lo que hemos, esto os anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, todo en plural, todo en plural. Por lo tanto, el trabajo en la iglesia se hace en equipo. El argentino es muy del fútbol, o el soccer. Y nosotros estamos más que enloquecidos con qué jugador de fútbol. A ver, ¿con quién? Con Messi. ¿Quién es mejor, Messi o Ronaldo?
Ningún cristiano, ¿eh? Messi. Bueno, pero ¿saben qué? Hay una virtud que hemos aprendido de ese equipo de fútbol. El director técnico es Lionel Scaloni. Lionel Scaloni dejó una lección. Él provocó que el equipo sobresaliera por encima de él. Y el equipo sobresalió más allá de Messi. No era una figura, sino que la figura fue el equipo. Y creo que tenemos una lección nosotros para aprender. No es el pastor. A mí, yo entré a la iglesia, había un cartel, ¿no? Sí, ¿no? Pero no estaba tu cara y la cara de Alejandra, ¿no? No, muy bien. Ah, por las dudas, a ver si digo algo. Yo voy a la iglesia y está la cara del pastor con la pastora así como santitos así. No es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo. Entonces a veces nosotros vamos a las iglesias de los famosos, pero dejémonos de embromar, es la iglesia de Cristo. Nosotros trabajamos en el cuerpo de Cristo como iglesia. Por eso la iglesia se hace las cosas juntos. Amén. Muy bien. Quinto principio. Ser iglesia que hace las cosas con perseverancia. Hermanos, nosotros no podemos ser fósforos. Fósforos que se encienden y se apagan. Nosotros tenemos que ser velas que hasta que no se consuman, no se apagan. Y hay muchos ministerios fósforos y pocos ministerios velas, porque les falta perseverancia. Ustedes fíjense en un detalle. Imagínense en estos cuatro. Llevemos a... está lleno de gente. Bueno, ¿venimos otro día? No. No, vamos por la ventana. No, no hay lugar. Vamos por la puerta de atrás. No, no hay lugar. ¿Qué hacemos? Vamos por el techo. Y yo me imagino que los habrán atado bien, ¿no? Para subirlo al techo por la parte trasera de las casas, porque si no lo atás bien, se cae el paralítico, se quiebra el cuello y después Jesús tenía que sanar el cuello y la parálisis. Pero lo llevaron, perseveraron. Y eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Van a venir un montón de obstáculos para que vos sirva al Señor. Pero vos tenés que seguir sirviendo al Señor. Buscar a Dios. Buscar, 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 buscar. Golpear. Porque fíjense, el que llama se le abre. El que busca encuentra. El que pide se le da. Pero hay que pedir, buscar y llamar. Y fíjense, hay un texto, yo no sé si creo que lo puse, Efesios 6, 18. ¿Lo podés poner, Efesios 6, 18? Ahí está, miren, este texto me encanta. Tienen para hacer un sermón, porque fíjense, al margen, ¿cuántos todos ven ahí? Cuéntenlos todos. Todo tiempo, toda oración, toda perseverancia, todos los santos. Por lo tanto, hay para hacer un sermón. Los cuatro todos de la oración. Se lo dejo. ¿Está bien? Muy bien. Pero fíjense bien. Con toda perseverancia necesitamos formar gente. Estamos en un mundo donde todo es rápido. Se ha perdido el hábito de leer. Lo que dura la atención de una persona es lo que dura un TikTok Eso es lo que dura la atención. Vos le decís a un joven, y vamos al sermón, el pastor va a hablar media hora. Es mucho. Porque no está... Ya. Y tenés las publicidades que dice, compre ya. Si llama ya, le vamos a dar de obsequio qué sé yo, una almohadita más. No, llama ya, lo perdemos. Todos los días en Buenos Aires me llaman y me dice, tengo una promoción para usted.
Ah, muy bien. Sí, bueno, pero ¿sabe qué? Me encanta la idea, pero déjeme que lo voy a hablar con mi familia. No, pero usted va a perder la promoción. Bueno, la perderé. Y después me dice, ¿quiere que lo llame mañana? ¿Cómo? ¿No me dijiste que lo voy a perder? No, pero con a usted se lo puedo extender. Porque está buscando que tomemos decisiones rápidos, rápidos. Y hermanos, nosotros, Dios nos llama a no ser intencionales, no tener buenas intenciones, sino tener buenas decisiones. A veces tenía la intención de ir a visitar a fulano. ¿Y fuiste? No. Bueno, estamos llenos de gente en la iglesia que tiene buenas intenciones. Necesitamos tener la decisión de ser lo que tenemos que hacer. Perseverancia, buscar, hacerlo. Amén. Qué lindo. Después de este sermón, todos de acá vamos a salir ¡guau! A trabajar para Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien, mi hermano. Me quedan dos más. ¿Está bien? Sigo. Hago lo que ustedes me digan, ¿eh? Ser iglesia es proveer perdón de Cristo. Hermanos, ese es nuestro rol. Nuestro rol no es condenar a las personas. Nuestro rol es perdonar. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Y sin duda, más fácil decir es, tus pecados te son perdonados. Pero decir esto no se podía evidenciar, porque ustedes se acuerdan, estaban todos los escribas y fariseos mirándolo a Jesús para ver qué decía. Por lo tanto, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, no podía, solamente eso iba a ser iba a ser el factor de críticas, que ya de hecho lo hicieron. Entonces Jesús dice, para que ustedes sepan que yo tengo poder para perdonar pecados, te digo a vos, levántate, toma tu lecho y anda. Por lo tanto, lo que hizo Jesús fue no solamente proveer perdón de pecados, sino levantarlo de su parálisis. Hermanos, vivimos en una sociedad en la cual están dispuestos a señalarte con el dedo por lo que hiciste en el pasado, por lo que te pasó. Y necesitamos levantar una comunidad que puede sanar, que perdona, que no te condena. A veces nos condenan todos por lo que hiciste, por lo que fue tu vida, pero ya Dios te perdonó. ¿Por qué tenemos que seguir hurgueteando ahí en la herida? Pero si ya me perdonó el Señor. Por lo tanto, también hay personas que se autocastigan. Dicen, no, yo lo que hice, Dios no me puede perdonar, no me puede perdonar. Sí, Dios te perdona, porque lo que pagó Él en la cruz es grande. Por lo tanto, nosotros, Dios nos perdona. Quiero mostrarles un texto que es un texto muy difícil, que está en Juan 20:23. Fíjense en este texto. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. Quiero explicar este texto para que vamos a entender el concepto de esto. Porque, a ver, venir a la iglesia está bien, pero hoy se está predicando un evangelio de la oferta. Vení a Cristo, pero no es venir a Cristo. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por lo tanto, no es, sí, yo creo en Dios. Sino, no, es creer, reconocer que sos pecador, confesar tus pecados, pedirle perdón al Señor y el Señor te va a perdonar y te perdona todos los pecados. Pero fíjense en este texto. Quiero explicarles con dos ejemplos. Imagínense que viene una persona que yo estoy atendiendo, un matrimonio, un señor, y viene y me dice, ¿cómo estás? No, estoy más o menos, pero Dios lo sabe. ¿Y qué es lo que sabe Dios? No, yo la engañé a mi esposa. Ah, sí, pero Dios sabe. ¿Pero le pediste perdón a Dios? No, pero Dios sabe, yo le compré rosas y le compré chocolate. Pero ella no lo quiere aceptar, así que ella tiene raíz de amargura, es cuestión de ella.
Entonces yo tengo la autoridad, de acuerdo a lo que dice este texto, de decirle, Dios no te perdonó tu pecado, porque vos no lo confesás y no mostrás arrepentimiento. ¿Entienden? Este texto dice, eso es lo que quiere decir. Les doy el otro ejemplo. Viene una persona que me dice, estoy re mal, Pedro. ¿Por qué? Robé un chocolate de una bodega. Llegué a mi casa y en el momento de abrir el chocolate dije, no, ¿cómo? El Espíritu Santo trajo convicción, le pedí perdón al Señor, me fui corriendo, devolví el chocolate y me volví a mi casa y estoy mal, Dios no puede perdonarme, hice mal, no, Dios no puede. Y yo le puedo decir, Dios te perdonó, porque vos te arrepentiste, confesaste, te arrepentiste, te volviste y estás acá. ¿Dios me perdonó? Sí. Por lo tanto, este es el Dios que tenemos y esta tiene que ser la iglesia en la cual nosotros no estamos para condenar a las personas, sino que estamos para bendecirlas, pero siempre con estos parámetros. ¿Me entienden, hermanos? Por lo tanto, si vos te sentís que no hiciste cosas en tu pasado y que Dios no te puede perdonar, sacate esa mentira del diablo. Dios te perdona si vos confesás. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces yo confieso mi pecado, me aparto y alcanzo misericordia. Ese es el Dios que tenemos, un Dios rico en perdonar. Un Dios que no tenemos deuda con Él las pagó todas en la cruz. Y nosotros debemos ser una iglesia que hace esto, que no está como los fariseos señalando el pecado, sino que son como Cristo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. O como le dije, te perdono los pecados, levántate, toma la camilla, levántate y anda. ¿Saben cuánta gente que está en las iglesias que todavía está paralítica espiritualmente porque se siente que no está perdonada? Necesitamos ser una iglesia que da perdón a las personas conforme al modelo de Dios. Amén. Y por último, amén, dale aplauso al Señor. Ser iglesia, ser iglesia es hacer las cosas con creatividad. Miren, cuando Dios hizo la creación, es fantástico. Las hojas son verdes. Pero díganme, ¿hay un verde igual? No, hay distintos tonos de verdes. Cuando llega el otoño, se ponen las hojas verde, amarilla y hay una amarillenta y hay otros colores. Dios es especialista en hacer diversidad. Es un Dios muy creativo. Cuando sanó de mil formas. Jesús sanó a la distancia, le tocó los ojos, tocó un paralítico, le dijo, levántate, anda que tu siervo ya está sano. Le escupió en la mano, le puso saliva, le untó con barro, anda, lavate. O sea, hay una creatividad de parte de Dios y Cristo que es impresionante, pero también quiere que nosotros seamos creativos. Estos muchachos fueron creativos, rompieron un techo. Rompieron un techo y seguramente después tuvieron que pagar ese techo o arreglarlo. Miren, le voy a contar dos casos. Hay dos provincias, hay más de dos provincias en Argentina que el límite es un río. Pero yo les quiero explicar estas dos provincias, la provincia del Chaco y la provincia de Corrientes. El límite es un río y hay un puente que pasa muy alto por cruzando ese río, y la gente puede pasar de una provincia a la otra. Ese puente se llama, se le llamó, el puente de la muerte, porque muchas personas elegían ese lugar para suicidarse. Entonces a una iglesia se le ocurrió algo. Vamos a montar guardia las 24 horas, por turnos, distintos hermanos. Vamos a caminar por todo el puente y cuando veamos una persona que sospechamos
que se va a lanzar, nos acercamos para amarlo, orar por él y hablarle. Y así rescataron a cientos que habían tomado la decisión de suicidarse, pero fueron creativos, creativos. Dios te ha dado una mente para que vos seas creativo y lo tenés que ser. Por otro lado, hay otra iglesia en otro sector, en Bahía Blanca, una ciudad en Buenos Aires, que está en el sur de Buenos Aires, que antiguamente, ahora ya no se usa más, vieron que antiguamente los jubilados cobraban en el banco haciendo una, nosotros llamamos cola, ¿cómo le llaman ustedes? Una línea, ¿no es cierto? Y había una línea de 2 cuadras, por los pobres viejitos jubilados tenían que ir a cobrar su subsidio. Entonces, una iglesia dice, ay, mira, con el frío, con la lluvia, dos bloques para poder cobrar, terrible. Entonces una iglesia se le ocurrió, vamos a ir con un grupo, era un grupo de jóvenes de una iglesia. Fue con una silla, esas sillas plegables, y fueron cada uno con su sillita, 20, 30 chicos. Sírvase, abuelito, siéntese aquí. Y el abuelito que estaba 2 o 3 horas parado, estaba sentado en la silla con un joven que le hablaba y le predicaba el evangelio. Esa iglesia en la ciudad fue conocida la iglesia de la silla. Creatividad. Hermanos, Dios te ha dado una mente para que la uses, la actives. Yo les conté, en nuestra iglesia hicimos una escuela de box. ¿Les conté esto? ¿No? ¿Quieren que les cuente? No, no les cuento. Bueno, está bien, les cuento. Una escuela de box. Mis hijos me decían, papi, hay unos hombres ahí en la estación que se están drogando, en la estación de trenes. ¿Por qué no armamos algo para ganarlos para Cristo? Ellos no van a venir al servicio. Y es verdad. Entonces fuimos con un amigo que es boxeador. No crean que lo trajimos a las trompadas, no, no. Y montamos un gimnasio de box en la iglesia. Entonces fuimos y le dijimos, ¿quieren venir a una escuela de box? ¿En serio? Dice, sí, bueno, vamos. Iban, le golpeaban a la bolsa, saltaban a la cuerda y hacían actividad física. Le dijimos 2 principios. Iniciamos orando a Dios, pidiéndole a Dios que cuide nuestro cuerpo y terminamos con un dicho de Jesús. Y así fue, por un mes oramos y terminamos con un verso de la Biblia. Por un mes, 2 meses hicimos esto y después le digo a los chicos, hoy no decimos nada de dicho de Jesús. Vamos a ver qué pasa. Entonces, listo muchachos, terminamos, nos vamos, nos vemos mañana. No, no, no. Falta el dicho de Jesús. Ellos mismos pedían el texto de Jesús. ¿Y saben qué? Los ganamos a todos para Cristo. Cerramos la escuela de box porque ya no tenía una razón de ser y hoy muchos de esos muchachos, hombres, están sirviendo al Señor en nuestra iglesia. Creatividad, Dios nos da eso. Cierro con esto, hermanos. En 1780, formalmente se oficializó con un decreto del gobierno de Inglaterra la escuela dominical. Ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver con esto? Miren. Resulta que en Inglaterra los niños trabajaban con sus padres a trabajos forzosos. Entonces no iban a la escuela. Por lo tanto, de lunes a sábado los niños trabajaban junto con sus padres en las obras. Entonces no iban a la escuela. Entonces un grupo de gente de una iglesia dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Ya que el domingo es el único día libre, hagamos una escuela que le enseñe a leer, a escribir, a sumar, a restar en la iglesia. Y le llamaron escuela dominical. Fue criticado por todo el grupo de la iglesia. Acá venimos a predicar el evangelio, no a enseñarles. Pero estos muchachos, con tesón y perseverancia,
continuaron hasta que se hizo que el gobierno de Inglaterra lo oficializara para que toda iglesia que vive, que esté en la ciudad, tenga una escuela dominical. Hermanos, Dios nos ha dado mente para que rompamos techos como iglesias. Nosotros somos esos. Finalizo con esto. Hebreos 12:1. Ahora sí. Miren, quiero explicarles este texto. Miren qué belleza este texto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, dice el otro versículo. Fíjense en ustedes. Por muchos años, yo, cuando digo ahí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, yo pensé que esos testigos son los del capítulo 11 de Hebreos, que son los héroes de la fe. ¿Vos lo pensaste también, igual que yo? Porque vieron que en Hebreos 11 está todos los héroes de la fe. Yo por años pensé que esos, teniendo las nubes de testigos, eran los héroes de... Pero no es así. Porque yo no puedo estar pensando que estoy corriendo la vida cristiana y el viejito Abraham me está mirando. O Enoc. No. ¿Y por qué digo que no? ¿Por qué estoy tan seguro? Porque dice así, nosotros también. Si nosotros también, quiere decir que ellos también. ¿Entienden? Por lo tanto, ¿cuáles son los testigos que nos ven? Los de las gradas que nos están viendo. Son aquellos que dicen, no vas a poder hacerlo. Abandona la carrera. ¿Para qué venís a la iglesia si siempre vivís igual? Y le explico el contexto. Hebreos fue escrito en un contexto donde los cristianos que se habían entregado a Cristo dijeron, ahora que estamos con Cristo tenemos más problemas que antes, volvamos a los sacrificios que hacíamos antes. Por eso el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque ellos querían abandonar la fe. Por eso en Hebreos encontramos textos como que dicen, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para vida eterna. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor gente que nos hostiga, que nos critica, que nos habla mal de nosotros, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben qué? Despojándonos de todo peso, ese peso de la gente que te dicen que no servís y del pecado que nos asedia porque somos débiles y puestos los ojos en Jesús. Necesitamos ser esa iglesia que reconoce sus debilidades, pero busca la fortaleza en Dios, que puede llevar un montón de paralíticos y romper techos para que conozcan a Cristo. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Yo quiero invitarles hoy a que vos hagas una decisión de decir, voy a servir a Jesús. Voy a servir a Jesús en lo que a mí me corresponde. Y yo quiero invitarte a que lo hagas. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Señor, has tocado nuestras fibras íntimas con esta palabra y yo quiero ponerla en práctica. Yo quiero ser de aquellos, junto con otros, que llevamos paralíticos espirituales a la presencia de Jesús, a que te conozcan a ti, Señor. Levanta obreros en esta congregación, Señor. Bendice esta iglesia en el nombre de Cristo, te lo pido, Padre. Obra con poder. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les pido que permanezcan con los ojos cerrados. ¿Sentís que alguien no te perdona por lo que hiciste? Decirle al Señor, gracias por tu perdón, Señor. ¿Tenés mucha gente que en la tribuna o en las gradas te está gritando, abandoná? Seguí. Quiero preguntar, yo quiero conocer, ¿quién en esta mañana Dios le habló en forma personal y particular? Quiero que levantes tu mano. Señor,
Que tu palabra pueda ser eficaz en cada uno de mis hermanos, que tú le puedas bendecir en todo lo que hagan, Señor. Dale sabiduría, Señor, para poder crecer y ser bendecido. En el nombre de Jesús. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.